Hola amigos, soy el doctor Pedro Castillo. Este es un vídeo sobre los suplementos de magnesio. En él responderé a tres preguntas. La primera es, ¿hay realmente un déficit de magnesio? La segunda es, ¿necesitamos más magnesio del que ya nos están aportando los alimentos? Y la tercera y última es, ¿podemos creer en los mensajes publicitarios de las empresas del sector del magnesio? Les invito a ver el vídeo y, si les resulta de utilidad, a compartirlo. Muchísimas gracias y buenos días. Suplementos de magnesio. Este es un vídeo sobre la verdad médica en relación con el magnesio. Su principal promotora desde hace 30 años, cuando terminé los estudios de medicina, es Ana María La Justicia. En unas declaraciones durante una entrevista afirmó que el 80%, se refiere al 80% de la población, tiene un déficit acusado. No solo un déficit, sino encima acusado, es decir, severo, es decir, grave. ¿Es esto cierto? He identificado tres errores importantes de Ana María La Justicia en sus manifestaciones sobre el magnesio. En primer lugar, decir que el 80% de las personas tienen déficit, y además acusado. En segundo lugar, afirmar que se necesitan de 600 a 800 miligramos al día de magnesio para estar bien, para estar sanos. Y en tercer lugar, afirmaciones de lo que considero auténtica publicidad engañosa, que induce a engaño al potencial cliente del magnesio. Veamos el primer error. ¿El 80% de las personas tienen realmente déficit de magnesio? ¿O esto es una afirmación que ha tenido esta señora después de una noche de ensoñaciones con el magnesio? ¿Es una visión suya? Para demostrarlo, aporto tres pruebas. Esta es la prueba número 1. Si alguien quiere, que por cierto no es médica, pero bueno, si alguien quiere afirmar que algo es tan importante para la salud, tiene que haber como mínimo algún estudio poblacional que haya demostrado, en el caso del magnesio, ese déficit del 80%. Estudio poblacional quiere decir un estudio, por ejemplo, en 10.000 personas, en las cuales se determinen en sangre los niveles de magnesio, y si están por debajo de lo que consideramos normales, entonces deduciremos que si de las 10.000 hay 8.000 que tienen niveles por debajo de lo normal, tiene razón la señora La Justicia, en el sentido de que hay un 80%. Pero ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Se ha basado en algún estudio epidemiológico que decimos de este tipo? No. No conozco ningún estudio de población que demuestre un déficit poblacional, un déficit de las personas, de un grupo social, del orden del 80%. En absoluto, no. La segunda prueba en contra del 80%, del déficit del 80%, sería: ¿hay algún documento oficial de las autoridades sanitarias mundiales que afirme que el supuesto déficit de magnesio es realmente un problema sanitario importante para la población, para la sociedad? ¿Hay algún documento en el mundo? Pongamos, por ejemplo, una institución del prestigio de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, podríamos preguntar, ¿ha considerado importante la Organización Mundial de la Salud alguna mención especial del magnesio en su plan de acción mundial sobre la salud en algún lugar del planeta? No, no he encontrado ninguna mención especial y oficial sobre la utilidad del magnesio en su plan de acción mundial. Y la tercera prueba, contraria a la afirmación de Ana María La Justicia sobre el 80% de déficit del magnesio, es que los médicos lo pedimos cuando ordenamos un análisis de sangre rutinario, el primer análisis de sangre que se le hace a un paciente. No un análisis de sangre especial, cuando ya va a buscar, como en una insuficiencia renal, va a buscar parámetros que normalmente no los pedimos, porque normalmente pedimos lo más frecuente y lo más importante. Está el magnesio, lo ven por aquí,
calcio, fósforo, sodio, potasio, hierro, transferrina, creatinina, fosfoquinasa, tal, magnesio, no lo veo. Conclusión, no lo pedimos en un análisis de sangre de rutina. Por lo tanto, no será tan importante el magnesio cuando los médicos no lo pedimos en un análisis de sangre rutinario. En cambio, ¿qué pedimos? Pedimos el calcio y el fósforo. ¿Por qué? Pues porque son componentes esenciales del mineral estructural de los huesos, del esqueleto, la hidroxiapatita, pero no aparece el magnesio. Importantes son el sodio y el potasio, nada menos, que son dos minerales, dos iones fundamentales para todo el organismo, para la membrana celular. El intercambio sodio-potasio es algo trascendental, eso sí que es importante. Por eso los médicos lo pedimos. ¿Y qué más importante vemos aquí? Hierro. Por supuesto, el hierro, componente esencial de la hemoglobina. ¿Y qué hace la hemoglobina? Transportar el oxígeno en la sangre, nada menos, para que no nos asfixiemos. Por lo tanto, estos sí que son minerales importantes, por eso los pedimos. Prueba número 3. Conclusión, ¿el 80% de la población tiene déficit de magnesio? No, en absoluto. No está demostrado por 3 pruebas, ni porque no hay estudios epidemiológicos, porque no lo recomiendan específicamente las autoridades sanitarias y porque no lo pedimos en una analítica convencional. Error número 2. Ella afirma que se necesitan de 600 a 800 miligramos al día de magnesio. Veamos si esto es correcto o no. Literalmente, durante la entrevista declaró: en el mundo occidental se ha estado diciendo la tontería, o sea, lo que dicen los demás es una tontería, de que necesitamos 350 miligramos al día. Y los nipones, que son el pueblo más longevo, o sea, los que más viven del mundo, toman entre 600 y 800. Esto dice, dando a entender que el magnesio, ingiriendo 700 de promedio miligramos al día, es fundamental para prolongar nuestra vida, tema sobre el que publicaré en su momento otro vídeo. Por lo tanto, ¿es una tontería 350 y hay que tomar 700? Veamos, seamos sensatos con el rigor de la ciencia. Lógicamente, la ingesta diaria de magnesio, es decir, la cantidad total de magnesio que cualquiera de nosotros debe de incorporar a su organismo, debe basarse en nuestro peso. Lógicamente, la cantidad de magnesio que tendremos que ingerir en un día no es la misma si pesamos 50 kilos que si pesamos 80, en cuyo caso será significativamente mayor. Por lo tanto, primer punto, primera observación. La cantidad no debe de ser una cantidad fija, sino en función del peso corporal de cada persona. Dicho esto, los médicos, ¿qué recomendamos? ¿Cuál es la ingesta diaria recomendada? Para las personas adultas, la ingesta diaria recomendada de magnesio es 5 miligramos por kilo de peso. Veamos 2 ejemplos en la mujer. Por lo tanto, 5 miligramos por kilo de peso. De manera que una mujer que pese 60 kilos, la cantidad total de magnesio que ingiera en un día no deberá superar 60 por 5 miligramos por kilo de peso, 60 por 5 no deberá superar los 300. Supongamos ahora que la mujer no pesa 60, que pesa 70. Por lo tanto, 70 por 5, 350 miligramos, no 700. Vamos ahora a los hombres. Se mantiene el mismo criterio de que la cantidad que necesita el hombre es 5 miligramos por kilo de peso, pero el hombre pesa más, necesitará más magnesio. ¿Cuánto? Pues un hombre que pese 70 kilos, que es un peso bastante frecuente en los hombres, pues necesitará 70 por 5, 350 miligramos. Y si pesa 80, pues necesitará 80 por 5, 400 miligramos por día de magnesio, pero no 700. Veamos en los Estados Unidos qué dicen las autoridades. Las autoridades en el mundo de la nutrición, como es el Food and Nutrition Board, en cuanto a las ingestas diarias de referencia o ingesta diaria recomendada de cualquier nutriente. En los Estados Unidos,
la recomendación para las mujeres adultas, o digamos, para las mujeres más bien de 31 a 70 años, la ingesta diaria es de 320 miligramos, no 700. Y para los hombres es de 420 porque el hombre pesa más. Es el único motivo, pesa más que la mujer. Por tanto, subimos de 320 a 420. Esto dicen las autoridades en Estados Unidos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿el magnesio real que necesitamos ingerir cada día son los 320 para las mujeres o los 420 para los hombres miligramos recomendados por la ciencia médica o los 600, 800, promedio 700 que promueve una empresaria comerciante del magnesio como Ana María la Justicia? Pues las autoridades americanas lo han dejado claro, como hemos dicho. El magnesio que necesitamos ingerir al día corresponde a los 320, 420 recomendados por la ciencia médica y no a los 700 promovidos comercialmente. Esto en Estados Unidos. Pero ¿hay en Europa alguna recomendación también oficial? Por supuesto. Por ejemplo, en el Reino Unido, en Gran Bretaña, extensible al resto de Europa prácticamente, la recomendación es menor, quizá porque los europeos pesan menos que los norteamericanos. En cualquier caso, si en Estados Unidos la recomendación de magnesio para una mujer es 320, en Europa la recomendación para una mujer, Inglaterra y extrapolo a Europa, es 270 miligramos, muy lejos de los 700. Y en los hombres, si en Estados Unidos es 420, en Europa la recomendación es de 320 miligramos. De modo que he hecho un promedio mundial y la ingesta diaria recomendada sería del orden de los 330, si queremos redondeemos a 350 para tener una cifra fácil de recordar, 350 miligramos al día. Por lo tanto, si ella propugna 700 miligramos, está claro que ella está sola contra toda la ciencia nutricional, la ciencia médica, las autoridades sanitarias, etcétera, etcétera, del mundo, de manera que es absolutamente irracional. Por lo tanto, por favor, las necesidades diarias en promedio de magnesio al día no superan los 350 miligramos. Pero es que estos 350 miligramos ya los aportan los alimentos ricos en magnesio. Por ejemplo, el Instituto Nacional de la Salud dice lo siguiente: usted puede obtener las cantidades recomendadas de magnesio consumiendo alimentos como las legumbres, nueces, semillas, cereales integrales, hortalizas de hojas verdes, como la espinaca, etc., o cereales para el desayuno, y también en la leche y productos lácteos. De modo que con una alimentación se supone que ya estamos, no se supone, no, con una alimentación ingiriendo estos productos habituales, pues ya tenemos suficiente aporte de magnesio la mayoría de las personas. Conclusión, pues que como aportan todo lo que necesitamos, todo el magnesio que necesitamos, no necesitamos suplementos. De modo que esta es la respuesta a la afirmación de Ana María de que se necesitan 600 a 800 miligramos día. No. Y he aportado, y resumo aquí, las cifras oficiales que son las necesidades reales de magnesio para las mujeres, para los médicos unos 300, en Estados Unidos 320, en el Reino Unido 270 y la media serían los 330, 350 miligramos, pero no los 700, no el doble. El tercer error que he identificado es ya una manifiesta publicidad engañosa. Por ejemplo, afirma: el magnesio, es un titular de una declaración suya, el magnesio es la clave para la salud. O sea, la clave, si uno dice la clave, es que es la principal clave. ¿Esto es publicidad engañosa? Por supuesto que sí. En otra declaración afirma: el magnesio es un mineral esencial para disminuir el cansancio, favorece también el funcionamiento del sistema nervioso, de los músculos, de los huesos, de los dientes, contribuye al equilibrio electrolítico del organismo. Es decir, como el sodio, el potasio, el calcio, es decir, como todos los otros iones, no más que ellos.
Entonces, esos mensajes, ¿por qué los califico de publicidad engañosa? Porque dan a entender que el magnesio sirve casi para todo lo relacionado con la salud y que por consiguiente lo mejor que se puede hacer para cuidar la salud es tomar suplementos extra de magnesio. Y esto es engañar a las personas. De modo que no es más importante que otros 17 minerales y desde luego menos clave que 5. O sea, es menos clave que el sodio y el potasio, menos que el calcio y el fósforo y menos que el hierro. Y tanto o menos también que el flúor, cloro, yodo, azufre, zinc, cromo, selenio, etcétera, los que menciono aquí. De modo que el magnesio no es la clave, no es la clave. Aparte de que este no es el problema es si necesitamos un suplemento y la respuesta, como he demostrado, es que no. Es más, cuidado, precaución. Cuidado con exceder la cantidad recomendada por las autoridades sanitarias, o sea, los 350 de promedio. Porque el Instituto Nacional de la Salud dice la siguiente advertencia: cuando se combina la cantidad de magnesio de los alimentos y de los suplementos dietéticos, o sea, alimentos más suplementos, el consumo total de magnesio, dice una autoridad en nutrición, el Instituto Nacional, es decir, la sociedad clave de la nutrición, dice: el consumo total de magnesio por lo general excede las cantidades recomendadas. Por lo tanto, la mayoría de las personas en el mundo occidental que están tomando suplementos dietéticos de magnesio, si hacen una alimentación simplemente normal, están consumiendo cantidades excesivas de magnesio. Hasta el punto de que se podría producir una hipermagnesemia, es decir, un exceso de magnesio en sangre. Siempre que esté por encima de entre 1,5, 2,5, vamos a poner que esté por encima de los 2,5 miliequivalentes por litro en sangre. Se produciría una hipermagnesemia. ¿Y cuáles son las causas principales? Pues la primera, sin duda, que se esté tomando un exceso suplementario de magnesio. La segunda, que haya una insuficiencia renal, parcial o total. Evidentemente, si hay una insuficiencia total es gravísimo. En tercer lugar, que haya una excreción disminuida de potasio, por lo tanto, cuidado, que el magnesio interacciona con el potasio con este, con el otro, que esto no es que tomo aquí magnesio y ya voy a vivir 100 años. Por favor, cuidado. Y otras situaciones, como por ejemplo, si hay destrucción de células, etc. Terminaría con la siguiente precaución, advertencia. No sobrecarguen los riñones con un exceso del metal, como el cromo, el manganeso, etcétera, molibdeno, etcétera, del metal magnesio, porque se elimina por los riñones y cualquier daño renal puede resultar en un aumento en los niveles de magnesio en sangre. Y es que la hipermagnesemia, un exceso de magnesio, consecuencia de alimentos más suplementos, supondrá una sobrecarga innecesaria para sus riñones. Por lo tanto, he demostrado también que la afirmación de que el magnesio es la clave para la salud es falsa. No más que otros 17 minerales, hay que evitar los excesos y cuidado con el riesgo de sobrecarga renal. Por lo tanto, señora Ana María La Justicia, estos son los datos de la ciencia médica sobre el magnesio para que las personas conozcan la verdad acerca de los suplementos de magnesio.